por favor, Ya, porque no puedo ingresar a la asistencia. muy bien. Tengo, mire, cemento, agua, aire, agregado fino y agregado grueso. Los principales componentes en un hormigón, fíjense, son los agregados, ¿no? Están, mire, no Es indican que acá, tengo a las 4 y tengo a las 8:30. pero no, vamos a silenciar los micrófonos, luego si ustedes necesitan, lo activan. Mire, la primera mezcla tengo 30, 50, un 60% de agregados. En la segunda, 75, ¿no? En la tercera mezcla, 30 más 30, 61% de agregado. Estamos sumando el agregado grueso y el agregado fino. En la mezcla 4, estamos hablando de un 76%, ¿no? Las dos primeras es concreto con aire incluido. Las otras es sin aire incluido. Valga una aclaración de que siempre quedan atrapadas algunas burbujas de aire cuando se prepara el hormigón. Entonces, pero es un porcentaje mínimo. Este hormigón de arriba es un hormigón que a través de la adición de un aditivo se puede incorporar un porcentaje adicional de aire, ¿no? ¿Con qué objeto? Con mejorar algunas propiedades, especialmente la de durabilidad para el hormigón. Entonces, vean la importancia que tienen acá la calidad de los áridos, porque estamos hablando, mire, que va desde un 60% a un 76%, ¿no? del hormigón. Entonces, de nada sirve que echemos una cantidad tremenda de cemento con el objeto de incrementar la resistencia si tenemos malos áridos. Entonces, debemos primero verificar la calidad de los áridos, ¿no? Por eso es que nosotros en el transcurso de la asignatura vamos a hacer ensayos de caracterización de nuestros agregados. Ustedes en materiales de construcción han visto la parte de, han estudiado el cemento, han hecho los ensayos de tiempo de fraguado, consistencia normal, resistencia a compresión simple, resistencia a tracción, a flexotracción, el módulo de fineza. ¿Han hecho esos ensayos o no? ¿O qué han hecho el anterior semestre? Eso que quería consultarles. A ver, Johnny, Alejandro. Yo personalmente con la materia de materiales 1 no hicimos ensayos así, solo fue teoría, no fue Teoría. práctica. Ok, perfecto. Pero sí vieron lo de cómo se hacen los ensayos de control de calidad al cemento, o no. Al cemento no. ¿Qué ensayo hicieron en el anterior semestre? Así como usted decía, para determinar la durabilidad, vimos ensayos para determinar la resistencia, la flexión, torsión. Ingeniero, yo hice el de las probetas, el de Ya. tracción, creo que solo esa la hice y creo que era con una aguja, pero ese rato la aguja se rompió para el cemento, creo que era. Ah, ya. Ese es para determinar el tiempo de fraguado. Bien, vamos a hacer un repaso nosotros rápido la siguiente semana de todo lo que es ensayos de control de calidad para el cemento, ¿ya? Entonces, para tratar de nivelar a todos y de esa manera podamos hacer una adecuada dosificación, ¿ya? A ver, alguien está escribiendo acá en el chat. ¿Cómo marcó la asistencia? Usted tiene que ingresar ahí a la, aquí a la plataforma. Un segundito, vamos a ingresar a ver acá. Y ahí dice asistencia. Y aquí donde dice hoy, ahí usted ingresa y puede ahí marcar. Ya sus compañeros, fíjense que ya han marcado, ¿no? Mire, acá está Ballesteros. Aquí hay varios que ya han marcado, ¿no? A ver, tenían para marcar, ahorita ya se va a acabar el tiempo, ¿no? No tarden mucho porque después ya no se puede marcar. Entonces, ¿En dónde? Disculpe, ingeniero, ¿en dónde en el capítulo tengo que 1, marcar?
donde dice la asistencia C1, ahí está, para que desde las 4:05 hasta las 4:20. Le quedaría como 1 minuto. A ver, lo voy a ampliar por si acaso, por si no pueden entrar, unos 5 minutitos más. De ahí ya no hay excusas. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál es Profe, el nombre de la plataforma? Fíjense, www.virtual.uagrm.edu.bo/pregrado, ¿no? Ahí está, fíjese, ¿no? Pregrado, y ahí usted va a ingresar con su número de registro y luego de contraseña el carnet de identidad, y ahí ingresa a la plataforma. Ingeniero, ¿puedes repetirlo, por favor? Ahí está, mire, en el chat, fíjense, ahí está algún compañero lo compartió, y ahí usted puede ingresar. Hay varios compañeros que ya compartieron la dirección ahí en el chat, ahí lo copian y pueden ingresar. Muy bien, entonces sigamos. Vamos a ver acá, estábamos viendo vamos a ingresar aquí. Bueno, vamos a ir acostumbrándonos al tema de la tecnología. Entonces, estábamos viendo los componentes del concreto. Tenemos por un lado los agregados, que es uno de los componentes, mire, más importante, ¿no?, que participan en la confección de hormigones, y por ello tenemos que hacer los ensayos. El cemento, fíjense, varía desde un 7 a un 15%, ¿no? Es poco el cemento. El agua, mire, va desde el 14 hasta el 21%. Pero algo interesante, ¿qué creen que pasa con el agua cuando ocurre el fraguado del hormigón? ¿El agua permanece? ¿Qué pasa con el agua? Una pregunta, a ver, para Carolina o Gustavo. ¿Qué ocurre cuando una vez que ya preparamos la mezcla, lo dejamos ahí, ¿no? Nosotros que fragüe. ¿Qué va a ocurrir con el agua? A ver, Carolina, Gustavo o alguien ahí de sus compañeros. ¿se evapora, ingeniero? ¿Perdón? Se evapora, exactamente, se evapora. Y al evaporarse va a dejar huecos, porque va a salir por algún lado, va a dejar pequeños huecos como cavernas. Si tiene mucha agua, va a quedar como una esponja, ¿no? Puro huecos. Y eso va a hacer que disminuya su resistencia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que utilizar una cantidad de agua, la estrictamente necesaria, ¿ya? ¿Cuál es la función del agua? Nosotros vamos a estudiar un capítulo el día de mañana o la siguiente semana, donde vamos a ver que la función del agua es provocar una reacción química, ¿no? Reaccionar con el cemento y hacer que se formen una especie de cristales, ¿ya? Y de esa manera, digamos, el concreto pueda fraguar, ganar resistencia, ¿no? El cemento así sin agua no va a producirse esa reacción química, ¿no? Entonces no va a fraguar, no va a pasar nada, se va a quedar ahí, ¿no? El cemento es un polvo finamente molido, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer entonces es utilizar la cantidad de agua, la mínima, ¿no? La mínima, la estricta, la cantidad mínima estrictamente necesaria. Esa sería la palabra. Y bueno, el aire, también si tenemos un hormigón con exceso de aire, va a hacer que su resistencia disminuya, ¿no? Entonces yo debo utilizar un hormigón, digamos, compacto, más parecido a una piedra, ¿no? Para eso generalmente se utiliza vibradores. No sé si han visto esos vibradores de aguja de inmersión, o cuando están pavimentando, están las reglas, ¿no? Las reglas de pavimentación. Les puedo mostrar, a ver aquí, vamos a ver vibrador de inmersión o de aguja para hormigón. Los vibradores son, fíjense, son estas de acá, estos equipos. Están conectados a un motor
Y bueno, hay esta aguja vibra, ¿no? A alta frecuencia, y de esa manera podemos desalojar las burbujas de aire, digamos, que se encuentran atrapadas dentro del hormigón. De esa manera hacemos que un hormigón sea más compacto y tenga mayor resistencia. Veamos la vibrador regla, vibradora para pavimento. Ahí están, mire, estas son las últimas, las manuales, ¿no? Estas tienen su uso, estas las he visto ya que se la utiliza bastante, incluso para losas, ¿ya? Mire, va con un motorcito, una persona la maneja, y bueno, aparte que voy alisando ya la superficie, voy compactando también. Mire, aquí estas son las que ustedes han visto seguramente en los pavimentos, ¿no? Estas se jalan con un tecle de los extremos, con 2 tecles, ¿no? Y bueno, se le da la curvatura al pavimento, la loma de pescado, ¿no? Para que el agua escurra hacia las cunetas. Y bueno, esto le muestro para que así un poquito sea más distendida la clase y se vayan ustedes un poquito entendiendo, digamos, ¿no? Bien, a ver, alguien habló acá. Ya, ok. Entonces, ya hemos visto los componentes que se tienen para el hormigón. Hemos visto la función que tiene el agua, ¿no? En el hormigón. Veamos el tema de áridos también, ¿no? Mire, si estamos hablando de un 75%, entonces tenemos que hacer un control de calidad. El cemento está entre un 7 y el 15%. Y bueno, y el tema de aire que tenemos que utilizar métodos que permitan, digamos, disminuir esa cantidad de aire, ¿no? Atrapado para obtener mayor resistencia. Vamos a empezar a ver algunas propiedades del concreto recién mezclado. Le llaman concreto fresco. Pero antes que nada, yo voy a enfocarme a explicar un poco estas gráficas, ¿ya? Mire, antes de pasar a las propiedades del hormigón fresco o concreto recién mezclado, aquí vamos a ver esta gráfica, la figura 1.4, donde dice 10 cilindros de pasta de cemento con relaciones agua-cemento de 0.25 a 0.7. ¿no? La faja indica que cada cilindro contiene la misma cantidad de cemento. El aumento de agua disminuye el efecto de la pasta de cemento, aumentando el volumen, reduciendo la masa volumétrica y disminuyendo la resistencia. Mire, ¿a qué se refieren? Se prepararon 10 probetas con diferente relación agua-cemento. Es decir, mire, de 0.25 a 0.70. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para que vayan ustedes introduciéndose. Voy a abrir una nueva ventana acá. Un segundo, vamos a ver cómo... New Share, aquí. Voy a hacer una dosificación, como hacen los albañiles. Voy a poner a ver con azul aquí. Hay un perrito que está ladrando. Debe ser algún compañero. Ya, no importa. Si hablan, ahí luego lo activan nuevamente. Bueno, vamos a hacer una dosificación. 1, 2, 3. La relación agua-cemento. Vamos a adaptar que sea 0.5. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué es dosificación? Dosificación viene a ser como una receta de las proporciones de material que usted va a utilizar para preparar el hormigón. Si usted va a preparar una torta, hay, ¿no? Una cantidad de harina, huevo, tiene sus ingredientes, ¿no? Que usted va a preparar. En una dosificación hacemos lo mismo, ¿no? Determinamos esas proporciones. Cuando yo digo 1, estamos hablando acá, sería 1 de cemento, tendríamos 2 de arenilla y tendríamos 3 de ripio. ¿Ya? Y cuando hablamos de relación agua-cemento, generalmente esta una de cemento vendría a ser una bolsa.
Ya vamos a marcarla aquí. Esta sería una bolsa. Las bolsas generalmente vienen de 50 kilogramos. ¿Ya? Si esa bolsa nosotros la vaciamos en 2 baldes de 18 litros, o la vaciamos en balde, va a equivaler en volumen, va a equivaler a 2 baldes. 2 baldes de 18 litros. ¿Ya? Ok. Los baldes de 18 litros son esos baldes grandes de pintura, ¿de acuerdo? Esos baldes. Ahora yo les pregunto a ustedes, si yo tengo que echar 2 proporciones de arenilla, ¿cuántos baldes tendría que poner de arenilla? 4. Perfecto. ¿Alguien no entiende por qué salen 4 baldes de arenilla? Carolina, ¿lo entiende? Si estamos hablando de proporciones de 1 a 2, una bolsa de cemento son 2 baldes de cemento, ¿no? O sea, llenas 2 baldes. Si vos tenés que echar 2 proporciones de arenilla, entonces 2 por 2 serían 4. ¿Y cuántos serían de ripio? ¿Cuántos baldes de ripio? 6. 6. Perfecto. 6 baldes de ripio. Escúchenme, si alguien no entiende, por favor diga de dónde sacó los baldes o por qué, de dónde salió o algo, ¿ya? No se quede ahí con la duda porque el día de mañana van a tener sus pruebas, su examen y no quiero que se estén aplazando. ¿Y saben por qué se aplazan? Porque no preguntan ahora de dónde salió este valor o es preferible, digamos, un ratito, ¿sabe que no le entiendo esto? Y bueno, ¿ya? Yo le voy a decir, quiero una dosificación 1, 2, 4, mis medidas de mis cajas son tanto, o bueno, usted va a decir, tiene que poner tantas cajas o tantos baldes, ¿ya? Bien. Entonces, si yo digo una relación agua-cemento, voy a abreviar A sobre C, va a ser igual a 0.5, ¿ya? Yo tengo acá que el cemento son 50 kilogramos. ¿Cuánto tendría que ser el agua? Pregunto. A sobre C es 0.5. Tengo de C, que es el cemento, ¿ya? C va a ser igual a cemento, ¿ya? La pregunta A es igual a agua. La pregunta es, ¿qué cantidad de agua tenés que colocarle para una relación agua-cemento de 0.5? A ver. ¿Un balde? No, quiero que despejes ahí el valor de A y me calculé. El valor de A sería igual a 0.5 multiplicado por C, ¿no ve? A ver, ¿cuánto les da ahí? 25 daría. 25. Perfecto. 25 kilos vas a ocupar. ¿Y en litros cuánto sería? ¿25 kilos de agua? 25 litros. Belleza. 25 litros. Ok. Entonces, vamos a tomar que la densidad del agua es igual a 1. 1 centímetro cúbico, 1 gramo. O 1 litro, 1 kilo. ¿De acuerdo? Si hacen las proporciones es lo mismo. No se olviden de eso. Mañana yo le puedo dar 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuántos kilos? ¿No? Y ahí van a estar, que no sabía, que no me dijeron. ¿Ya? Entonces, bien. Yo para poder mantener esa, entonces aquí yo le doy el cemento, la arenilla y el ripio y la relación agua-cemento de 0.5. Entonces ustedes, sin necesidad de que yo les dé el dato, ustedes ya pueden calcular la cantidad de agua, que son 25 litros. ¿Ok? Yo les voy a avisar, quiero preparar una mezcla con una relación agua-cemento de 0.6, la cantidad de cemento es de 60 kilos, calcule la cantidad de agua. Ahí despejan y ya tienen la cantidad de agua. ¿Ya? Entonces yo tendría que, mire, más o menos echarle a la mezcla un balde de 18 litros. ¿Y cuántas botellas de Coca-Cola? Puedo cortar unas botellas de Coca-Cola y echarle 2 botellas, ¿no? 4 litros y un poquito más, ¿no? Y ahí mediría los 25 litros,
Entonces, de esa manera, yo estoy preparando la mezcla con 1, 2 y 3 y con esa relación agua-cemento de 25. ¿Ya? Esa cantidad de agua es la que va a hacer que el cemento reaccione, ¿no? Se produzca una reacción química y con eso va a producirse el fraguado. ¿Ya? Entonces, si yo utilizo más agua, ya saben que es perjudicial. ¿Por qué? Porque esa agua se va a evaporar y al evaporarse va a dejar muchas cavernas, va a quedar como una esponja, ¿no? Entonces yo debo utilizar la cantidad de agua necesaria, ¿ya? Es más, no sé si les puedo mostrar algunos videos de cuando fabrican viguetas, cuando son elementos prefabricados, utilizan mezclas secas, ¿ya? El sistema de compactación ya no es con vibradora, sino utilizan unas especies de encofrados vibrantes y hacen que se moldeen, digamos, de forma perfecta los elementos, ¿no? Entonces utilizan la cantidad mínima de agua, ¿para qué? Para obtener una máxima resistencia y de esa manera se economicen, digamos, también cemento, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, hay algo interesante acá. Depende, la cantidad de agua también depende del método de compactación que se va a utilizar, ¿no? Si vamos a utilizar un hormigón, digamos, para vaciarse normalmente, ¿qué va a hacer con vibradora? No puedo hacerlo muy seco. Si lo hago muy seco, si hago un hormigón seco para vaciar una viga, una columna, ¿qué creen que va a pasar? A ver. A ver, ¿qué creen que va a pasar si yo vacío una viga, una columna con un hormigón seco? ¿Qué No problema? soportaría, se habría ruptura. Se rompería, se hacía frisura. No. No se Mire, podrían meterlos a los fierros. ocurre esto, mire. Pueden aparecer cangrejeras. Este problema, mire, huecos. Cuando es un hormigón, mire esto de acá. Imagínense que su casa, usted La pague, gravedad no digamos. haría su trabajo. Esperen un segundito, esto vamos a minorarlo. Pero voy a compartir nuevamente, no sé qué hice. Ahí se ve, vamos a compartir, nueva share, aquí, ahí. Ahora ven la pantalla, ¿no? Con esa columna con puros huecos, ¿la ven o no la ven? Sí. Mire, imagínense que sea su casa y que usted le esté pagando al albañil, se haya sacado un préstamo, deba al banco para hacer su casa. Y el albañil, porque, no sé, pues no se fijó bien, la hizo muy seca, se la dejó a los ayudantes ahí. Y después la desencofró y mire su columna cómo salió. ¿Usted se la aceptaría? Imagínese su casa que va a ser para 40 años, que usted la va a pagar en 20 años a préstamo, a pago, y de ya para pues que el albañil o el contratista se la haga mal, le da rabia, pues, ¿no? Ni idea, esta burrera no trabaja, no sirve, pues, ¿no? Entonces, por eso es que deben aprender a confeccionar bien sus hormigones, ¿no? Entonces, no tenía de repente la consistencia adecuada, había mucho fierro, el ripio era muy grande. Otra cosa, de arriba lo largó, digamos, el hormigón, no respetó la norma para el vaciado y salieron estos problemas, ¿no? Entonces, yo para poder vaciar un elemento estructural tengo que hacer un diseño adecuado. El tamaño máximo del ripio, la consistencia, la trabajabilidad. O por ahí no tenía vibrador el tipo y la vació así, digamos, directo, lo vació el hormigón y no le importó, digamos, hacer el respectivo vibrado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? De repente se puede curar, pero los maestros que hacen le ponen mezclita encima y lo tapan, ¿no? Para que no lo vea el dueño. Eso está mal. Eso de repente la mezcla no tiene la resistencia del hormigón, pues, ¿no? Entonces, a veces si es muy grave la cangrejera hay que demolerla y volver a hacer. Y eso es pérdida de material, tiempo y mano de obra, ¿no?
Pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Cuando son muy extremos, ¿no? Mire, esto es puro piedra y súper seca la mezcla, ¿no? Entonces, bien. Vamos a ver aquí un segundito. Aquí tengo la... A ver, acá está. Aquí está. Entonces, la relación agua-cemento es algo muy importante. A ver, no sé si... ¿Están viendo acá la presentación de el capítulo 1? Sí. Ya. Ok. Entonces, el mensaje acá que le doy es que se debe utilizar la cantidad de agua estrictamente necesaria, ¿ya? No se debe utilizar agua en exceso porque disminuye la resistencia. También no se puede utilizar hormigones muy secos, depende del elemento estructural que usted va a vaciar, ¿no? Si es viga y columna, tiene que ser una consistencia, digamos así, fluida. Si es un pavimento o una zapata, ahí puede utilizar, o si va a ser un elemento prefabricado, hormigones secos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, quedémonos con eso. Esto lo vamos a ir estudiando más a fondo en las siguientes propiedades. Vamos a ver las propiedades del concreto recién mezclado. Mire, aquí ustedes observan una fotografía de un mixer. ¿Saben qué es mixer? Mezclador. Son estos cilindros, bueno, aquí mire, mixer de hormigón. También le he llamado acá, ahí está. Son estos camiones que tienen generalmente una capacidad de 7, 8 metros cúbicos. Generalmente sirven para transportar el hormigón de una planta, ¿no?, hacia el lugar de la obra. Entonces, estos van, se dice hormigón premezclado, ¿no? Ya viene con todos los ingredientes. Al llegar a la obra, se le agrega la cantidad de agua final y se hace ahí el batido enérgico, ¿no? Y de ahí se vierte. Ahora, desde luego, tiene que hacerse un adecuado diseño, ¿no?, de la mezcla, qué cantidad de agua. Aquí, mire, desde luego tiene que escurrir, ¿no? Aquí está, mire, ahí esta canaleta. De aquí, ¿a dónde se vacía el hormigón? Generalmente, ¿a dónde se vacía? Acá. ¿A qué parte se vacía si yo quiero subirlo al segundo piso, este hormigón? ¿A dónde se vierte? A la zapata. No, quiero subirlo al segundo piso. Quiero hacer una losa de segundo piso. Del camión mixer, ¿a dónde se vierte el hormigón? A lo encofrado. Podría A ser un un motor linche. propulsor. Mire, hay una bomba de hormigón. Mira, aquí hay diferentes modelos de bomba de hormigón. No sé si han visto, es un camioncito, generalmente van con todas las tuberías, ¿no? Mire, y va con, se conecta, digamos acá, se vierte, el camión mixer baja, lo vierte aquí a la bomba y de aquí lo bombea el hormigón, ¿no? Aquí está, mire, una trabajando, mire. Mire. ¿No? Esta es la bomba de hormigón acá. Generalmente cuando usted compra de Redimi, Concretec, el servicio de bombeo le cobran 55 bolivianos por metro cúbico. El hormigón, por decir, le venden el H21, que tiene una resistencia de 210 kilogramos, le dice, yo se lo voy a vender a 690 bolivianos, por decirle. Y el servicio de bomba, 55 bolivianos el cubo, ¿no? Entonces, del mixer va a la bomba y de la bomba ya se bombea hacia arriba, ¿no? Esto puede bombear hasta, no sé, pues 30, 40, 50 pisos, ¿no? Entonces, para poder bombear un hormigón, tiene que tener una consistencia fluida. El tamaño máximo del agregado, digamos, tiene que ser también de 20 milímetros, ¿no? No puede ser un árido muy grueso, si no se trancaría aquí en la tubería. Tiene que utilizarse también aditivos, ¿no? Entonces, para poder diseñar un hormigón bombeable, tenemos nosotros que tomar en cuenta las características de la obra, ¿ya? Entonces, vamos a ver una de las características, el mezclado, ¿no? Mire, la pregunta es, ¿qué tiempo se debe mezclar? ¿No? A veces
piensan que agregamos los ingredientes a la mezcladora y directamente ya está listo. No, no, hay que esperar un tiempo de mezclado. Cuando estemos nosotros preparando nuestras probetas para nuestra dosificación, ahí vamos a ver el tiempo de mezclado en una mezcladora normal. En esta de acá, en estos mixer, también debe mezclarse. El camión cuando viene de la planta al lugar de la obra está en movimiento, ¿no? Está en movimiento. Ese tiempo va a estar en función al fraguado, ¿no? Al fraguado. No puede estar, por decir, mediodía, digamos, ahí, ¿no? Porque el tiempo de fraguado, por decirles, 2 horas y media, ¿no? En 2 horas y media, si pasa de 2 horas y media y usted no lo vierte el hormigón al lugar de la obra, va a iniciar el fraguado y bueno, va a hacer que su resistencia baje o que no sirva directamente. Entonces, por eso es que se llevan los tiempos de control. ¿A qué hora sale el mixer de la planta y a qué hora llega a la obra? Vamos a ponerle que tardó 40 minutos. Yo tengo ya 40 minutos, tengo por decirle, no sé, una media hora más para hacer el vaciado. No puedo esperar. Si voy a esperar, si el hormigonado es lejos, es en Guarnes, digamos, una población más alejada, yo debo utilizar aditivos retardadores de fraguado. ¿Ya? Entonces, ahí yo debo decir, necesito este aditivo, veo algún proveedor, ¿no? Tengo que hacer algunas pruebas antes en el laboratorio para ver que ese aditivo funcione y con eso, digamos, ya podría yo esperar. Entonces este tiempo de mezclado es muy importante. No me recuerdo bien para los mezclados manual, usted mínimamente los áridos debe tenerlo 3 minutos, no menos, ¿ya? Para que se mezcle bien, ¿no? ¿Alguien ha preparado mezcla en una hormigonera? ¿Cuál es el orden de vertido de los ingredientes? A ver. Para mezclar el cemento. En el piso Bien. hay que echar el cemento y luego la arena y el ripio y un poco de agua. A ver, según Wilder, primero le echas el cemento, Wilder. No, la arena. Arena, ya. Y luego el ripio y el último cemento. ¿Y agua en qué parte le echa? Y al último ya, para mezclarlo. Ya. Según Wilder, primero echa cemento. Después No, de echar, arena. perdón, arena. Sí. Después de echar la arena, le echa el ripio. ¿Así? Sí. Sí. Después del ripio. El cemento y luego el agua. A ver, otra opinión, a ver. ¿Estás seguro, Wilder? ¿Vos has preparado mezcla así? Ingeniero, primero se Se echa echa primero el ripio. cemento, después el ripio. Después el agua. Ya. Pedro dice que, a ver, alguien a ver que haya preparado y que no tenga problemas, porque hay que saber, ¿no? Ustedes van a saber. Primero el ripio. Primero el ripio, ingeniero. Un poco de agua húmedo, echarle la arenilla y después ya haberse mezclado bien entre la arenilla y el ripio, echarle el cemento para que no, para que pueda mezclar bien y al último la agua. Por ahí está más cerca, por ahí está más cerca. Por ahí lo que dice José está más cerca. ¿Qué va a pasar? Se le va a hacer una bola, como dice acá, se le va a prender ahí en las aspas con la humedad que tiene, digamos, y entonces, para que no haya eso, van a hacer ustedes en grupos de 5. Yo les voy a decir, preparen mezcla para vaciar unas 4 losetas o baldosas de 60 por 60 y ustedes tienen que calcularme las cantidades de insumo, de cemento, de arenilla, de ripio que necesitan para esas cantidades de baldosas. Y me van a sacar probeta y tiene que dar esa resistencia. La gente que no pueda hacer eso, no prueba la asignatura. ¿Ya? Ahora ya se está acabando el tema de la pandemia, entonces vayan viendo cómo preparar y tal vez desde luego, van a tener tiempo para practicar. Hay una mezcladora ahí en el laboratorio y van a tener que hacerlo, ¿ya? Hombre, mujer, lo que sea, digamos, tienen que ir y saber preparar su mezcla, ¿ya? Entonces, vayan viendo porque eso va a ser, digamos, la prueba final, ¿ya?
Y de esa van a practicar antes y ahí van a ver los ingredientes. Y van a ver los problemas, si ustedes lo mezclan así como sea, piensan, hay gente que es echarle nomás lo que sea. Le echa, digamos, en cualquier orden y va a ver cómo se le hace. Y bueno. Bien, ven entonces la importancia del mezclado, ¿ya? Las mezcladoras tienen unas aspas internamente. Esas aspas tienen que estar limpias. La mezcladora tiene un ángulo de trabajo, ¿no? Para vertir el hormigón tienen unas manivelas que permiten inclinar la tolva y vaciar también, ¿no? Entonces, esos detalles lo van a ver ya en la práctica, ¿ya? Acá lo que sí quiero que tengan claro es de que hay un tiempo de mezclado mínimo, ¿no? Que se debe permanecer para que se mezclen bien los ingredientes, ¿no? Y el orden de cómo vertir los agregados, ¿no? Para el preparado de la mezcla, ¿ya? Y eso lo van a complementar con una práctica, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que queremos en un hormigón antes de que fragüe? La trabajabilidad. La trabajabilidad vendría a ser la facilidad que va a tener la mezcla para poder colocarlo, digamos, en la obra que usted necesita, ¿ya? De acuerdo, digamos, a las herramientas y equipo que usted tenga para su compactación, ¿no? Si usted va a vaciar, por ejemplo, un pavimento, necesita un hormigón de una consistencia, puede ser seca, ¿no? No necesita una consistencia fluida. ¿Por qué? Porque no requiere trabajabilidad. Más bien, si va a vaciar una zapata, por decirle, usted tiene a veces que formar la figura troncocónica, ¿no? de la zapata. Entonces, a ver, aquí vamos a buscar acá una zapata de hormigón armado. Vamos a buscar acá. Aquí no tengo estas son de altura, veamos algunas, a ver que sea de altura variable. Esta de aquí. Generalmente la parte de abajo, bueno, puede usted vaciarla sin problema, pero para vaciar esta figura, digamos, troncocónica de arriba, no puede hacerlo con hormigón fluido. Tiene que ser con un hormigón de consistencia, digamos, seca. Tiene que bajarle la cantidad de agua, ¿no? Claro, si va a ser de altura constante, de repente no va a haber problema, ¿no? Pero si generalmente la zapata por un tema de economía se hace de esta manera, con una altura de una forma troncocónica, ahí sí, ¿no? Entonces la trabajabilidad, fíjense, depende del elemento que usted va a vaciar, depende también de las herramientas y equipo que usted tenga para su consolidación, para su compactación. Entonces, mira, aquí dice la facilidad de colocación, consolidación y acabado del concreto. Y el grado que resiste a la segregación se llama trabajabilidad. Esta palabra segregación se refiere a la separación que puede sufrir los agregados, ¿ya? En una mezcla. ¿Qué significa, digamos, separación? Que todo el ripio, si usted utiliza un hormigón muy fluido, todo el ripio puede pasar, puede irse al fondo, ¿no? Del encofrado y va a perder la homogeneidad, ¿no? Abajo va a tener puro ripio y arriba, digamos, solamente mezcla. Entonces, veamos aquí a ver, un segundito, trabajabilidad, está aquí. Un ratito, por favor, jóvenes. Un ratito. Sí. No, pero está con fondo, no hay problema. Van a disculpar. Vamos a ver este cuadro. Revenimiento se llama al asentamiento en el cono de Abrams. Acá tengo, por ejemplo, desde 0 hasta 200 milímetros, ¿no? 50 milímetros vendría a ser como un hormigón de consistencia seca. 100 es, digamos, puede ser plástica, 150 ya fluida. De 100 para arriba es una consistencia fluida. Bueno, acá tengo el cemento A, cemento B. Y lo que se está viendo es la influencia, mire, la influencia, efecto de la temperatura
de colocación del hormigón o puesta en obra en el revenimiento. Asentamiento en el cono de Abrams. Tal vez ustedes lo han hecho este ensayo. Aquí en esta gráfica se muestra cómo el hormigón pierde la consistencia por efecto de la temperatura. En tiempos calurosos, cuando se está haciendo un vaciado del hormigón, mire, en planta está con 10, sale de 10 centímetros y mire, puede perder hasta 2, ¿no? A obra va a llegar a 7 o tal vez a 6 centímetros, ¿no? Alguien está en el chat. Ya no se puede marcar asistencia a esta hora, compañero. Tiene que ser al comienzo. Entonces, este es el efecto de la temperatura, ¿no? En el asentamiento de cono de Abrams. Veamos ese ensayo. Ya va a ser uno de los ensayos que mañana se va a evaluar. ¿Dónde ustedes encuentran los ensayos en primer lugar? Les voy a mostrar acá la guía. A ver, esta guía, acá está. No, vendría a ser la unidad, a partir de la unidad 4, está, perdón, la unidad 5. A partir de la unidad 5 que está el cemento. A ver, ensayos. Sí, este de acá. Manual de carretera hormigones, dice de acá. ¿Ya? Este manual es el de la ABC. Vamos aquí a irnos a partir de la página número 12. Tenemos de áridos, la primera parte. La segunda es de cementos y morteros. Y aquí de hormigón. ¿Ya? El ensayo. Ingeniero, no se ve nada. Perdón, ¿se ve ahí o no se ve? No, ingeniero. Sigue el de trabajabilidad. Ah, ya. Ahí. Ahora, acá. Aquí, mire. Sí, ahora se ve. Muchas gracias. Mire, son 3 partes de este manual de carreteras, la parte de hormigones. Aquí métodos para extraer muestras de hormigón. Aquí vamos a ver ya, el H0304, método para determinar la docilidad mediante el cono de Abrams. La ACTM C143. ¿Ya? Usted pone control F, ahí puede buscar la H0304, le damos buscar, siguiente, y ahí está, ¿no? Entonces, aquí explica el objetivo del ensayo, definiciones, equipos y materiales, ¿no? Equipos y materiales que se requieren para este ensayo, el método, cómo se extrae, cómo se prepara la muestra, y bueno, y el procedimiento, ¿no? El procedimiento. Entonces, ustedes acá van a estudiar para el día de mañana de cómo se hace este ensayo y va a ser uno de los primeros que se van a evaluar, ¿ya? Entonces, anótenselo, el H0304, el método del cono de Abrams, ¿ya? Para el día de mañana. Veamos ahora de cómo se hace ese ensayo. Veamos acá, cómo se hace ese ensayo. Vamos a ver aquí. Este está en estos videos. Acá lo tenemos. Acá está. Vamos a verlo aquí. Este video demuestra el proceso. No sé si pueden ver ahí el video. No, ingeniero, no se ve. Ya, voy a cambiar. Ahora vamos a ver acá. Ahí sí, ¿no? Sí. Ya. Vamos a darle a optimizar. Ya. Procedimiento para determinar el asentamiento del concreto de cemento hidráulico. El equipo a utilizarse consiste de un cono, una cuchara para colocar el concreto, una varilla de 600 milímetros por 16 de diámetro con una punta redondeada en forma hemisférica, una regla y una placa base. Se humedece el interior del cono.
Asimismo, se lo hace con la placa base y el resto del equipo a utilizarse en el ensayo. Se remezcla la muestra de concreto. El cono es llenado en 3 capas de igual volumen. Con la primera, el concreto alcanza un nivel de 70 milímetros dentro del cono, 160 milímetros con la segunda capa y la altura del cono en la tercera. La consolidación del concreto en el molde se consigue varillando 25 veces luego de que cada capa ha sido llenada. La varilla se introduce de forma que atraviese la altura de la capa y penetre levemente en la capa inferior. Durante todo el procedimiento, el técnico de campo sujeta con sus pies el cono contra la placa base. Este ensayo se aplica a concretos plásticos con agregado grueso de tamaño máximo igual a 37.5 milímetros. Cuando este no sea el caso, el concreto deberá tamizarse con una malla de 37.5 milímetros. Adicionalmente, la muestra utilizada deberá representar a todo el lote y se obtendrá de acuerdo a la norma ASTM C 172. Como referencia, las características del cono utilizado se encuentran en la sección 5.1 de la norma. El tiempo máximo permitido para la realización del ensayo es de 2 minutos y medio y se cuenta desde que se coloca la primera porción de concreto en el molde. Si durante la consolidación de la última capa el técnico considera que existe una deficiencia en la cantidad de concreto, el proceso de varillado deberá suspenderse. Una muestra representativa del concreto deberá ser colocada y el número de golpes deberá ser completado hasta alcanzar los 25 especificados por la norma. El enrasado del concreto se lo realiza con la misma varilla que se usó para la consolidación. Luego del enrasado, la superficie del concreto deberá ser uniforme y lisa. Se retira cualquier exceso de concreto en el exterior del molde y en la placa base. Luego, se levanta el cono con un movimiento vertical. El tiempo especificado para levantar el cono es de 5 más menos 2 segundos. A continuación se mide y registra la distancia entre el centro original desplazado del concreto y la barra. Esta porción del video demuestra la ubicación del centro original desplazado, para lo cual se ha colocado intencionalmente un marcador en la superficie del concreto. El resultado del ensayo se registra redondeando el valor medido al... Este video demuestra el procedimiento para determinar... Bien. ¿Cuál es algo que quiero compartir acá? Mire, primero dice, vamos a comparar con el video que hemos observado. ¿Pueden ver ahí, no? El manual. Sí. Ya. Acondicionamiento del equipo. Mire, antes de iniciar, dice que se encuentren limpios y húmedos. Coloque el molde sobre la plancha, ¿no? Tiempo de operación. Mire, debe ser, todo el ensayo debe hacerse en un tiempo menor a 3 minutos, ¿no? Y bueno, acá indica desde A hasta F todo el procedimiento. Mire cómo se debe hacer el llenado del molde, ¿no? Indica tal como lo ha indicado ahí el manual. Y bueno, y el tema de cálculo y el informe.
se debe presentar siempre un informe en un formato, ¿no? Se identifica el tipo de muestra, la fecha, el lugar, responsable, el asentamiento, ¿no? Este ensayo es el que se hace en toda obra. Llega el hormigón, digamos, en el mixer, y lo primero que se hace es control del asentamiento, ¿no? Y se verifica, ¿no? De cuánto es. Yo hice un pedido con un hormigón de un asentamiento ¿de cuánto? De 10, de 12. ¿Cuánto me llegó a la obra? Me llegó 11. Ellos se ponen generalmente una tolerancia, ¿no? Más menos 1, más menos 2, digamos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que ustedes van a hacer, digamos, el trabajo de control de calidad en obra, ¿ya? Cuando hagan sus dosificaciones de hormigón, igual, ¿no? Ustedes van a dosificar un hormigón para vaciar columnas. Yo quiero un asentamiento ¿de cuánto? De 12, ¿no? Quiero un hormigón para vaciar pavimento o zapata, ¿de cuánto? De 5, digamos, ¿no? Entonces, en base a ese asentamiento, ustedes van a determinar la cantidad de agua que se requiere, ¿ya? Mire, este ensayo es válido, dice, para hormigones comprendidos entre 2 y 18 centímetros. Aquí hay un pequeño error, se dice tamaño máximo absoluto de 50 milímetros. En el manual decía de 37.5, ¿no? O sea, se puede hacer hasta 1,5, ¿no? No 2 pulgadas, 1,5. Cuando yo tengo áridos muy grandes, digamos que es poco usual, pero a veces en obras grandes ya es otro método. No sería aplicable este método de cono de Abrams, pero el más utilizado es este de acá. Entonces, ese es uno de los ensayos que vamos a... A ver, espera un segundito, me sale un mensaje. A ver, vamos a ver aquí. Acá. Bien. La trabajabilidad, entonces, la vamos a poder medir, ¿no? A través del ensayo del cono de Abrams. Esa es una de las propiedades del hormigón, digamos, recién mezclado, ¿no? Otra propiedad que tenemos que cuidar es el sangrado y asentamiento, ¿ya? Perdón, antes de pasar a otra propiedad del hormigón, para mañana la prueba esa que se va a tomar sobre el ensayo de cono de Abrams, van a estudiar a detalle, ¿ya? A detalle lo que hemos visto el video por un lado y por otro lado el manual, ¿ya? Entonces lo van a buscar y ténganlo ahí, digamos, estudiado. Porque a veces el tiempo es corto y no les va a dar tiempo de repente para que se pongan a estudiar y recién responder, ¿ya? Esa sería la recomendación para el día de mañana para que les vaya bien. ¿Alguien? Disculpe. Perdón, lo silencié para que el que quiera hablar ahí lo active. Sí, diga. Disculpe, ingeniero, ¿lo podría repetir? Es que la conexión me falló. Ya, claro. Gracias. Ya, el que vamos a ver es este de aquí, mire. El H0304, método para determinar la docilidad mediante el cono de Abrams. Ya, H0304. Entonces, bien, sigamos, sigamos viendo, avanzando. Bueno, el sangrado y asentamiento, ustedes lo van a leer acá. Generalmente esto es un problema para pavimentos, ¿no? Ustedes le van a agua de sangrado, exudación en la superficie del concreto recién colado en una losa, ¿no? Entonces, si en un pavimento generalmente se vacía, si lo va a hacer el vaciado manual, se vacía por tramos. Entonces, a ver, les explico así. ¿Pueden ver ahí lo que estamos escribiendo? ¿Lo que estamos rayando? Sí. Ya. Estos son los... se vacían como tableros de ajedrez, ¿ya? Si primero vaciamos se hace el vaciado de los rojos,
Los cuadros rojos luego, una vez vaciados estos cuadros rojos, vaciamos, digamos, los verdes, por decirle, ¿no? Entonces, para vaciar los verdes, utilizamos como encofrado, digamos, de repente los rojos. Estos serían para pavimentos, digamos, normales, pero en algunos casos nos piden pavimentos que sean perfectos, ¿no? Porque van a ser almacenes. Entonces, este sistema ya no funciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a bajarse al fraguar, digamos, va a perder agua y va a sufrir décimas, digamos, o milímetros de asentamiento el rojo cuando frague. Entonces, este piso verde va a estar más abajo, digamos, ¿no? Del especificado, ¿no? Entonces, no va a ser homogéneo. Entonces, esa propiedad, digamos, a veces se puede controlar, digamos, uno con el método constructivo y otro también con la dosificación, ¿no? Entonces, ustedes van a leer este tema de acá va a haber un cuestionario donde se va a preguntar a qué se refiere el sangrado y asentamiento, y ustedes leyendo este artículo de acá van a poder responder. Aquí hablábamos de la consolidación, o es el compactado. La importancia, mire, si no, acá tenemos una pieza de hormigón bien compactada. Acá, mire, puro huecos, puro cangrejeras, son defectos. Mire, dice una buena consolidación superior, o sea, la de acá, la de arriba, es necesaria para lograrse un concreto denso y durable. Una consolidación pobre, la inferior, mire de aquí, puede resultar en corrosión temprana de las armaduras, refuerzo, y baja resistencia a compresión. Mire, ¿por qué es que se debe rechazar estos hormigones así mal compactados o no consolidados adecuadamente? El hormigón lo que hace es proteger de la corrosión a las armaduras, ¿ya? Yo les pregunto, ¿qué va a pasar si dejan un acero a la intemperie? Vamos a poner que esta es una barra de acero en la intemperie. ¿Qué ocurre con esa barra con el pasar del tiempo? Se va a oxidar. Exactamente, se va a oxidar. El oxígeno presente en el aire va a reaccionar químicamente con el hierro, ¿no? Y va a producirse esta reacción química FeO, digamos, óxido de hierro. Entonces, con el tiempo, con el pasar del tiempo, esta barra que tenía un diámetro se va a reducir, Y bueno, va a quedar, digamos, vamos a ponerla a ver con esta de aquí, va a quedar una barrita más delgada, ¿no? Entonces, va a reducir su diámetro o sección y puede llegar a perderse todo el diámetro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace con el hormigón? Se lo protege. Si yo tengo acá el hormigón, digamos, se protege. Acá hay un recubrimiento. Tengo un recubrimiento mínimo, digamos, si son elementos exteriores y no son ambientes agresivos, se coloca un recubrimiento mínimo de 2 centímetros. Aquí está el ERE, ¿no? Ese es el recubrimiento. Si hay ambientes agresivos, ese recubrimiento, por ejemplo, para zapatas, es 5 centímetros. Entonces, el hormigón ofrece la protección, digamos, a las barras de acero. Pero, ¿qué ocurre si tiene huecos como este hormigón de acá de abajo? El agua se va a entrar por ahí y va a corroer las armaduras. Y el tiempo de vida, digamos, de esa estructura se va a reducir al mínimo, ¿no? Entonces, por eso es que no se debe aceptar, digamos, estos hormigones así, ¿no? Este de arriba, bien, ¿no? El de abajo con huecos, no. Se debe reparar o demoler y hacer nuevamente. Entonces, vean la importancia de un adecuado compactado o proceso de consolidación. No es nomás por mero capricho que nosotros vamos a pedir demoler o volver a hacer, no, es por un tema de durabilidad de su hormigón, ¿no? Entonces, claro, a simple vista usted va a decir, no, está mal eso, digamos, ¿no? Pero le va a decir, el contratista le va a decir, ¿por qué usted quiere
demolerlo si yo lo voy a tapar con mezcla, no. Es un tema de durabilidad y es un tema también de resistencia, porque va a bajar su resistencia. Acá, a ver, vamos a ver, mire, hay unas pruebas que hacen la reducción en las propiedades del concreto. Mire, tiene la resistencia a compresión, el módulo de elasticidad, resistencia a flexión. Mire, el porcentaje de vacíos. Pongámosle un 20% de vacío en la mezcla. ¿Cuánto reduce el porcentaje? A ver, alguno de sus compañeros. Quiero que aprendan a leer los cuadros. Un 75% tal vez. Exactamente. Lo que ustedes van a hacer cuando en la prueba, tal vez mañana haya una gráfica así, y ustedes tienen que aprender a leer. Bueno, en primer lugar, leen lo que hay en el eje de las abscisas, las ordenadas. Leen acá el efecto de los vacíos resultante de la carencia y consolidación, digamos, sobre el módulo de elasticidad. Tal vez este término de módulo de elasticidad no lo conozcan, pero lo vamos a ir viendo. Pero sí, me imagino, resistencia a compresión, sí, y resistencia a flexión. Vean la variación que existe. Mire aquí. Si yo tengo un 20%, voy a ver acá en la resistencia a compresión, acá, mire. Trazo una línea vertical hasta tocar, digamos, a la función que quiero evaluar. Fíjense, esta verde es una función que se ha determinado a través de ensayos. Tiene este comportamiento, ¿no? Se han hecho muchas probetas, seguramente con diferentes porcentajes de vacío, y se ha determinado este comportamiento, ¿ya? ¿Por qué le muestro estas gráficas y estas? Porque ustedes pueden hacer estudios también. Pueden replicar si quiere este estudio. ¿Qué influencia tiene los vacíos en la resistencia a compresión, ¿no? De repente es diferente, digamos, esta, ¿no? Aquí, bueno, en este libro han hecho ese estudio y mire, y tiene esta forma la función. Entonces, la pregunta era, para un 20% de vacío, se estima, mire, que su resistencia baja, digamos, al 80%, ¿no? Entonces, si su concreto era de 200 kilos, llegaría a 160, ¿no? No va a llegar a 200 kilos. Entonces, mire, hay un efecto perjudicial, ¿no? Si hay mucho vacío en su hormigón. Por eso la importancia de utilizar vibrador. Muchas veces le va a decir al albañil, vaciemos las columnas, pero así nomás, vamos a compactarlo con fierrito, con varilla, dice. Va a quedar bien, y le dice, ¿no? Nada. Si quiere usted garantizar que no, alquile un vibrador. Vamos a utilizar vibrador para vaciar las vigas, para vaciar las columnas, para vaciar la losa, ¿no? Porque está viendo de que a mayores huecos que queden en el hormigón, mayores espacios, va a bajar su resistencia, ¿no? Ya están los estudios que le demuestran eso. ¿De acuerdo? ¿Está entendido esto? Disculpe, ingeniero. Sí. En algunos casos vi utilizando, o sea, no vibradores, ¿no? Lo vi utilizando martillos, o sea, que golpeaban el encofrado y todo eso. Yo quería preguntarle si eso era correcto o no. Mire, cuando usted prepara las probetas, usted le da 25 golpes por capa. No sé si lo han hecho en materiales 1, ¿ya? Sí, y hay un mazo de goma que usted le da unos golpecitos a los lados. Vamos a ver enseguida cuando estemos preparando las probetas de hormigón, se le da unos golpecitos para sacar algunas burbujas. Eso vendría a ser algo complementario, pero no es que se deba y que usted no debe utilizar vibrador y nada de eso. Tiene que utilizar igual, ¿no? Pero eso es algo complementario para sacar las burbujas que están atrapadas. Yo hice alguna vez hormigón armado visto, ¿ya? Con un recubrimiento de 7 centímetros, imagínense, sobre toda la fachada de un edificio. No podíamos meter vibrador ahí. Entonces lo que hacíamos, pegábamos el vibrador, le poníamos al encofrado, digamos, metálico. Un ratito, hicimos unas pruebas y salió bien. Entonces, pero son esos casos, digamos así, particulares. Lo normal, cuando usted le tenga que vaciar viga y columna o losa, utilice. A veces el albañil le dice, a ellos no les interesa, porque les interesa cobrar, digamos, directamente, ¿no?
y no le interesa la calidad. Entonces, esta es una propiedad, la consolidación es una propiedad que ustedes deben cuidar, ¿no? Que va a influir en la resistencia de su hormigón. Bien, veamos a ver, vamos a ver acá otra propiedad, aparte de la consistencia, la consolidación, hemos visto dos. El tiempo de fraguado y endurecimiento, ¿no? El fraguado del hormigón se debe a un proceso químico, ¿no? Que se produce en la mezcla del cemento Portland con el agua. ¿Qué es lo que ocurre cuando se mezcla el cemento Portland con el agua? Se hace una reacción. Exactamente. La pregunta es, ¿cuáles son los componentes químicos que causan esa reacción y que se generan una serie de cristales entrelazados que hacen que se produzca el fraguado y puedan ustedes obtener, digamos, un hormigón de alta resistencia? Eso ustedes lo van a pillar acá en el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿ya? La química del cemento es una química bastante amplia. Pareciera sencillo porque es un material utilizado desde hace muchos siglos, pero si se ponen a analizar el proceso, digamos, de fraguado, es algo súper interesante y bastante amplio. Hay gente especializada solamente en cemento. Acá nosotros vamos a verlo en forma, digamos, general. Vamos a verlo desde el punto de vista, digamos, práctico, que ustedes lo entiendan y que nos permita tomarlo en cuenta para nuestro control de calidad, ¿ya? No vamos a estudiar bien a fondo, pero sí por lo menos en forma general. Veamos algunos de ellos, mira aquí. Veamos acá. Vamos a ver aquí. Acá vamos. Los dos silicatos de calcio, dice, los cuales constituyen el 75% del peso. Por favor, no escriba, Juan Pablo. Bórralo. Mire, constituye el 75% del peso del cemento Portland. Reaccionan con el agua para formar dos compuestos, el hidróxido de calcio y el silicato de calcio. Estamos hablando de dos componentes, el hidróxido y el silicato, ¿no? Hidrato de silicato de calcio. Este último es sin duda el más importante, compuesto de concreto, ¿no? El último. Las propiedades de ingeniería del concreto, fraguado y endurecimiento, resistencia y estabilidad dimensional dependen principalmente del silicato de calcio hidratado. En otras palabras, el clinker de cemento, en el capítulo siguiente vamos a ver el proceso de fabricación del cemento, que son, digamos, arcilla y piedras calizas con... Vamos a ver los procesos, los diferentes procesos de fabricación. Estos reaccionan con el agua y se forman estos componentes. Estos dos componentes, fíjense, son los responsables, ¿no? Del endurecimiento, de la resistencia y estabilidad dimensional, ¿ya? Entonces vayan, que se les vaya quedando que estos son cuáles son los componentes, digamos, que hacen que el hormigón, digamos, fragüe, se produzca el fraguado. Estamos hablando de los silicatos, ¿no? Es el silicato de calcio. Mire, la composición química del silicato de calcio hidratado, aquí está, el Ca y dióxido. Johnny Delgado levantó la mano, dígame. O tal vez sin querer. Bueno, esto ustedes también lo van a estudiar. Lo que vamos a hacer es explicar unas dos gráficas que están incluidas acá. Esto es muy importante. Aquí. La gráfica 1.12. Resistencia del concreto. La variación de la resistencia del concreto con la edad del hormigón, ¿no?
Mire, la resistencia aumenta con la edad desde que haya adecuada humedad y temperatura favorable para la hidratación del cemento. Mire, aquí muestra el ambiente de laboratorio todo el tiempo. El ambiente, el aire, después de 7 días de curado húmedo. Al aire después de 28 días de curado húmedo. Miren cómo varía la resistencia de 0 a 28 días. Mire, va incrementándose, ¿no? Va incrementándose. Si yo no hago el curado, mire la variación. Vamos a marcarlo acá. Aquí. Mire, a los 28, a ver, quiero que me determine la resistencia a los 90 días para un hormigón, digamos, que está en el laboratorio sin curar, y para un hormigón que está permanentemente curado, o sea, que está con agua, en 3 meses que esté con agua. Quiero ver qué diferencia hay de resistencia. El mismo hormigón, solamente, digamos, la variación va a ser el curado. A una no le voy a hacer el curado y a otra sí le voy a hacer. ¿Cuánto sería la resistencia para un hormigón, digamos así, que esté en el laboratorio sin curado? A 91 días. Aquí mire, 91 días tendría aquí, ¿no? 300. 300. Mire, si hago yo el curado, ¿a cuánto puede llegar? Mire usted, vamos a subir a 91 días. Acá, mire. ¿Cuánto sería esto? 450. 450. Entonces, mire, si yo hago el curado en vez de 28 días, yo quiero 7 días solamente. Mire, baja casi a 400. Si yo lo hago el curado 7 días. 7 días. Entonces, mire, 7 días y 28 días, ¿no? Mire la diferencia de resistencias que hay entre curar y no curar. Yo les pregunto, si ustedes van a hacer su casa, que sea bien hecha, ¿cómo pedirían el hormigón? ¿Que se haga el curado o que no lo hagan? Que se haga. Tiene que curarse, pues. ¿Y por qué no lo hacen? Porque la gente no sabe. El hormigón, digamos, lo ves ahí, hasta mi casa, ahí todo. No, quiero que me le echas agua en la mañana y en la tarde, digamos, ¿no? Agarrar la manguera, un ayudante que me le eche agüita a las columnas, la mañana y en la tarde, que esté. ¿Por qué? Porque si vos le sacás una prueba, le sacás un testigo a esa columna, va a tener mayor resistencia, digamos, que una columna que no le eches nada, ¿no? De agua. Y eso está demostrado con pruebas de laboratorio, ¿ya? Entonces, vean la importancia que tiene, digamos así, el curado, ¿no? Otra cosa que es importante, vean el desarrollo de la resistencia. El primer día no tiene resistencia el hormigón, pero mire a los 7 días, ya tiene resistencia. De repente, no sé, 120 kilos de resistencia. A los 14 días tiene otra, ¿no? Generalmente la resistencia se especifica a los 28 días, ¿ya? Entonces se dice que el hormigón, digamos, ya alcanzó su resistencia, pero mire, como ve las curvas, va a seguir aumentando, ¿no? Pero generalmente los pliegos de especificaciones técnicas le piden hasta una resistencia para 28 días. ¿Qué significa? ¿Usted cree que va a poder andar un auto, digamos, un hormigón normal? ¿Va a poder andar al otro día que usted vació un vehículo o cuánto tiene que esperar? Una semana. Por lo menos pues una semana, ¿no? Mira, para que te llegues ya, por lo menos acá, mira, estarías llegando a ¿cuánto? Casi a, digamos, no sé, un 70%, 80% de la resistencia. Si lo haces andar al otro día, se te va a fregar el pavimento, pues, ¿no? No te va a aguantar. Por eso es que lo trancan los pavimentos. Ahora, hay algunos aditivos que se pueden hacer para acelerar el fraguado, ¿ya? O la otra vez se puede echar un poco más de cemento para fraguar.
pero para eso hay que hacer pruebas también, ¿ya? Entonces, grábense de que el hormigón requiere un tiempo para alcanzar la resistencia, no es de forma inmediata. Si se quiere alcanzar una resistencia, debe utilizarse un aditivo, digamos, acelerador de fraguado, ¿ya? Entonces, hay otras formas también que es a través de la temperatura, incrementando la temperatura, se puede hay unos estudios que sí se pueden hacer, pero yo considero que, por ejemplo, esas obras que se hacen de bacheo, ¿no?, para pavimento, deberían utilizarse hormigones de alta resistencia, de tal forma que a los 3 días ya se esté liberando, y no esperar un mes, digamos, para que, imagínense, perjudicando tanto el tráfico, ¿no? Y causando tanto problema, ¿no? Incluso hasta accidentes, ¿no?, en los congestionamientos vehiculares. Entonces, tomen en cuenta el tiempo de fraguado y la importancia del curado, ¿ya? Ese era lo que yo quiero, digamos, resaltar acá. Sigamos. Vamos a tratar siempre de avanzar más o menos el periodo porque ya saben, esto es bastante corto y hay mucho para ver, digamos así. Entonces, para poder cumplir por lo menos, digamos, mínimo el 80 que nos exigen, un 80% de avance. Veamos acá la siguiente gráfica. Tiempo de inicio y fin de fraguado para una mezcla de concreto a diferente temperatura. Mire, yo tengo a 10 grados centígrados, a 23 y a 32. La resistencia a la penetración en kilogramos centímetro cuadrado. Y acá está el tiempo en horas. Según la gráfica, ¿qué efecto tiene la temperatura sobre el tiempo de fraguado? La temperatura, mientras más caliente, ¿qué le hace al fraguado del hormigón? Es la pregunta. Son preguntas así tipo exámenes, digamos, ¿no?, que van a estar en el día de mañana. ¿Lo hace menos resistente? No. A ver, ¿qué otra cosa más? Más resistente. Le da más resistencia. A ver. El fraguado Más es el tiempo como resistencia en menos secado, tiempo. ingeniero. A ver, mire, lo que ustedes van a hacer siempre es leer, digamos, como le digo, las abscisas, las ordenadas. Yo tengo por un lado resistencia y tengo tiempo de fraguado. La pregunta es, y aquí está la temperatura. Un hormigón que se vacía a 10 grados, ¿ya? ¿Qué tiempo requiere, digamos, en horas para que se produzca el fraguado? 8 horas, 7 horas. Casi 7 horas, mire, 7 horas. Cuando está frío, resulta entonces que el hormigón como que tarda, fíjense, en fraguar. Tarda en fraguar. Y aparte de eso, obtiene menos resistencia. Exactamente. Ahora mire, cuando está caliente a 32 grados, a veces acá en Santa Cruz es caliente, ¿no? Entonces mire qué tiempo tarda. 3 horas, ¿no? Por ahí, digamos, ¿no? 3 horas, ¿no? En 2 horas y media, 3 horas, ya está fraguando tu hormigón. Entonces, no es lo mismo vaciar acá, digamos, en Santa Cruz que vaciar en La Paz o en Potosí, ¿no? En Potosí a veces hay problemas bien contrarios, es muy frío y tenés que protegerlo, tenés que ponerle colcha, tenés que calentar los áridos a veces para poder vaciar. Es más complicado. Entonces, eso es lo que, digamos, resalta acá esta gráfica de que ustedes deben tomar en cuenta las condiciones en que van a vaciar su hormigón. Sí, Cristian, adelante. ¿Alguien hablaba ahí? ¿La humedad en el ambiente también puede afectar al tiempo de fraguado? Exactamente, sí. En clima húmedo, digamos, hay una combinación, ¿no?, de temperatura y humedad. Ahora, la humedad es favorable para el curado del hormigón. En ambiente seco, digamos, es más desfavorable. No se produce el curado, porque hay unos curados que se hacen en el laboratorio que es al vapor, por ejemplo, ¿no? Entonces, la humedad ejerce un efecto favorable sobre el curado, ¿ya? Veamos la siguiente gráfica. Efecto de la temperatura de colocación y de curado sobre el desarrollo de la resistencia, ¿no?
Observe que las temperaturas más frías resultan en resistencias tempranas menores y resistencias mayores a altas edades. Bueno, aquí hay esta gráfica también que la pueden analizar. Estas serían las propiedades del concreto, digamos, recién mezclado. Tenemos primero la trabajabilidad, tenemos el tema de fraguado, ¿no? Tiempo de fraguado y endurecimiento. Tenemos el tema de consolidación, sangrado y asentamiento. Entonces, estos aspectos deben ser tomados en cuenta para el diseño de nuestros hormigones. La idea era que ustedes sepan a qué se refieren cada uno de estas propiedades, ¿no? Las más importantes, estas consolidación y trabajabilidad, ¿no? Trabajabilidad, hemos visto el ensayo en el cono de Abrams. Y tiempo de fraguado, eso lo vamos a ver en el ensayo del cemento. Vamos a ver en el ensayo del cemento, ¿ya? Cuando veamos la parte de cemento, los controles de calidad de cemento. Vamos a ver algunas propiedades de concreto endurecido. Bien, lo vamos a dejar ahí por ahora. Yo les voy a compartir dentro de unos minutos un práctico que va a estar habilitado ahí en la plataforma para que lean este capítulo y puedan responder algunas preguntas, ¿ya? Y mañana se va a hacer, digamos, un cuestionario de evaluación referente al ensayo, un ensayo, vamos a ver, solamente el de cono de Abrams, ¿ya? Tal vez lo hayan hecho, entonces sí deben estudiar el manual, digamos, y bueno. Eso sería, jóvenes, por ahora. Mañana entonces. Ingeniero. Dígame. Ingeniero. Sí. Adelante. Disculpe, el manual lo va a... Ay, perdón. Que hable el compañero. Ya, ingeniero, va a disculpar una pregunta. ¿Solo ese cono de Abra vamos a dar mañana el pequeño cuestionario que vamos a hacer? Sí, precisamente voy a dar el cuestionario que lo van a poder ustedes responder en el transcurso de la semana. ¿Ya? Van a poder leer y responder en el transcurso de la semana. La evaluación de mañana solamente va a ser sobre ese ensayo, ¿ya? Solo el cono de Abra. Así es. Luego, mañana vamos a ver tal vez este tiempo de fraguado. Vamos a ver el método de VICAT, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver el tema de las propiedades del concreto endurecido. Aquí, ¿qué ensayos vamos a ver? Vamos a ver el tema de resistencia. Entonces van a estudiar este ensayo de resistencia. ¿Cómo determinar la resistencia a compresión simple en hormigones? Masa volumétrica. ¿Cómo determinar el peso unitario del hormigón? También vamos a ver este ensayo, 2 ensayos. Permeabilidad y estanqueidad no tenemos para hacer estos ensayos, pero sí vamos a ver a qué se refieren. Resistencia a la abrasión también. Este es un ensayo muy importante para pavimentos. No tenemos en laboratorio, pero sí lo vamos a ver en forma teórica. Bueno, y este tema de estabilidad de volumen y fisuración. Vamos a ver también el tema de durabilidad, que no tenemos ensayo, solamente ver de forma teórica, ¿ya? Mañana entonces veríamos solamente resistencia a compresión y tal vez flexión más, ¿no? Y bueno, y van a tener su cuestionario para resolver en el transcurso de la semana, ¿ya? Bien, jóvenes, eso es lo que queríamos compartir ahora. Mañana entonces hay 15 minutos de tolerancia para el ingreso, para el mercado de la asistencia también. No se atrasen. Practiquen ingresar a las plataformas. Actualicen esto. Pongan sus fotos de perfil ahí en la cuenta que ustedes están compartiendo. Los que no tengan, ya no les voy a decir nada. Directamente van a salir de la sala. Entonces, solamente ahora lo hemos permitido para que puedan mañana, digamos, tengan tiempo, ¿no? Y mañana puedan colocar su foto de perfil. Bien, jóvenes, nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Denle una repasada cono de Abrams mañana. Bueno. Disculpe, hasta mañana. Hasta mañana.